El rugido del Kenworth era mi única compañía. Un león de 18 ruedas que se comía el asfalto de la carretera 57. Esa vena abierta que sangra desde la Ciudad de México hasta la frontera con los gringos. Yo, Javier Morales, a mis 58 años, era más parte de la cabina que del mundo de afuera. El olor a diésel, a café recalentado y a soledad era mi perfume. Mis manos, gruesas y cuarteadas como la tierra seca de mi natal Zacatecas, se aferraban al volante con la costumbre de 30 años de ir y venir, de llevar y traer, de huir siempre hacia adelante. Pero esa tarde, el monstruo de metal y yo no íbamos a ninguna parte. La carga, toneladas de aguacate Hass para los supermercados de San Antonio, podía pudrirse. El tiempo, ese capataz invisible que siempre me chicoteaba la nuca, podía irse al carajo. Algo dentro de mí, un engrane viejo y oxidado, por fin se había tronado. La llamada de mi hija, de mi Mayra, había sido la última vuelta de tuerca. Su voz, con ese acento pocho que se le pegó más que el apellido de su marido gringo, me taladraba los oídos. Dad, I can't. Tengo el recital de ballet de la niña, y Mark tiene un torneo de golf. ¿No puedes posponerlo? Es solo tu cumpleaños. Solo mi cumpleaños. 60 vueltas al sol, y para mi única hija, era un evento posponible. Un estorbo en su agenda de suburbio tejano. No la culpaba. O sí, no lo sé. Yo mismo le había enseñado a que mi presencia era intermitente. Un punto en el mapa que se movía sin cesar. Una voz en el teléfono que siempre prometía llegar en la próxima vuelta. La había criado a través de postales y billetes verdes enviados con el sudor de miles de millas. Le compré su primer coche, pagué su universidad, la entregué en el altar. Hice todo lo que un padre ausente hace para llenar el hueco. Pero el hueco se había hecho un cañón, y ahora yo estaba parado en la orilla, a punto de caer. Colgué sin despedirme. No podía hablar. Un nudo más grande que una llanta ponchada se me atoró en la garganta. Las lágrimas, esas traicioneras que los hombres como yo aprendemos a tragar desde niños junto con los frijoles, empezaron a empujar. Calientes, furiosas, nublaron mi vista. El paisaje desértico de Coahuila, con sus socotillos esqueléticos y su sol de plomo, se deshizo en un manchón de colores tristes. Me orillé. El Kenworth se detuvo con un quejido largo, como si también estuviera cansado. Apagué el motor. El silencio fue brutal. Un golpe en los oídos acostumbrados al estruendo. Y entonces me rompí. Apoyé la frente en el volante frío y lloré. Lloré como no lo hacía desde que mi madre se me fue, hace ya una eternidad. Lloré por mi Mayra, por la desconocida en que se había convertido. Lloré por mi difunta esposa, Lupe, que se cansó de esperarme en una casa que nunca fue hogar. Lloré por el muchacho que fui, el que se quedó perdido en algún punto de esta misma carretera, 30 y tantos años atrás, con un morral lleno de sueños y los bolsillos vacíos. Lloré por el viejo en que me había convertido, un fantasma con licencia para manejar materiales peligrosos, el más peligroso de todos, el remordimiento. El sol caía a plomo, el aire acondicionado había dejado de soplar, y la cabina se convirtió en un horno, mi propio infierno personal. El llanto era un río seco, un espasmo que me sacudía el cuerpo entero. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos. Una hora. El tiempo se había detenido junto con mi camión. Cuando los sollozos se calmaron, dejando solo un temblor agotado y el sabor salado en mi boca, levanté la vista. Y entonces lo vi. Parado junto a la ventanilla del copiloto, había un hombre. Un viejo. Era flaco y correoso, con la piel tostada y arrugada como una hoja de tabaco. Vestía pantalón de mezclilla, camisa a cuadros deslavada y un sombrero de paja que le ensombrecía el rostro. No parecía un ratero, ni un federal de caminos buscando mordida. Tenía una quietud que no era de este mundo, o al menos no del mío, del de las prisas y los claxones. Me miraba fijamente, sin sorpresa, sin lástima. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían conocer el mapa de cada una de mis cicatrices internas. Me sobresalté, el corazón me dio un brinco. ¿De dónde chingados había salido este señor? En kilómetros a la redonda no había más que polvo y culebras. Bajé la ventanilla, listo para soltarle un «¿Qué se le ofrece, jefe?» o un «Sígale, no traigo feria». Pero antes de que pudiera abrir la boca, el hombre habló. Su voz era rasposa, como de piedra de río, pero serena. Y lo que dijo me congeló la sangre,
Me detuvo la respiración y me hizo sentir que el desierto entero se había puesto de cabeza. Con una calma que desmentía lo absurdo de la situación, el señor dijo: «Qué bueno que llegaste, Javier. Te esperaba desde 1986». El mundo se quedó en silencio por segunda vez. El viento del desierto, que siempre susurra historias de olvido, pareció contener el aliento. Mi nombre, Javier, en su boca, sonó a la vez familiar y extraño, como una canción que no había escuchado en décadas. Y la fecha, 1986, no fue un número al azar. Fue un gancho, un ancla lanzada a las profundidades de mi memoria, enganchando algo pesado, algo que yo había dejado hundirse a propósito, algo que creía perdido para siempre en el fango del tiempo. Me quedé mirándolo, con la boca abierta, el llanto seco en mis mejillas y una nueva tormenta, una de incredulidad y miedo, formándose en mi interior. ¿Quién era este hombre? ¿Un ángel? ¿Un demonio? ¿O simplemente un loco que el sol de Coahuila había terminado por reventar? Sea lo que fuera, en sus ojos no había locura. Había una certeza terrible, una paciencia infinita. Y yo, Javier Morales, el trailero que se creía solo en el universo, tuve el presentimiento helado de que mi viaje, el verdadero viaje, apenas estaba por comenzar. El golpe de sus palabras me dejó mudo, como si el motor de mi propio cuerpo se hubiera ahogado. «Disculpe», fue lo único que atiné a balbucear, una respuesta estúpida, insignificante ante la magnitud de lo que había dicho. El viejo no parpadeó. Siguió mirándome con esa calma que empezaba a ponerme los nervios de punta. Era una calma antinatural en medio de ese horno de asfalto y tierra. «Dije que te esperaba», repitió, con la misma voz rasposa y uniforme. «Desde 1986. Tienes mala memoria, Javier, o quizás muy buena, para olvidar lo que duele». Mi primer instinto fue la defensa, la agresividad del animal acorralado. «Mire, señor, yo no sé quién es usted ni qué juego se trae, pero está equivocado de persona. Yo no lo conozco de nada. A lo mejor el sol ya le pegó fuerte, ¿no cree? Por aquí no hay nada. Debería buscar una sombra». Intenté que mi voz sonara dura, como la de un trailero que no se anda con rodeos, pero me salió un hilo tembloroso. El miedo era un aceite frío que se me escurría por la columna. El hombre sonrió. Fue una sonrisa leve, apenas un movimiento en esa cara curtida por 1000 soles. «Mi nombre es Mateo, y no estoy equivocado. Te conozco desde que eras un chamaco con más sueños que canicas en el bolsillo. Allá en San Miguel de las Tunas. San Miguel de las Tunas. El nombre de mi pueblo. Un nombre que yo no pronunciaba en voz alta desde hacía más de 30 años. Un lugar que en mi mente era menos un punto en el mapa de Zacatecas y más una fotografía sepia, borrosa por los bordes. Sentí un vértigo, como si la cabina del camión se hubiera desprendido y estuviera flotando en el aire. «¿Usted es de allá?», pregunté, y el tuteo se me escapó sin querer. La barrera de formalidad se había hecho añicos. «Fui», corrigió él, con suavidad. «Como tú, fui de allá hasta que la vida nos hizo de otras partes». Se quitó el sombrero de paja, revelando una mata de pelo completamente blanco, casi luminoso bajo el sol inclemente. Se abanicó la cara con el sombrero, en un gesto lento, campesino. Un gesto que me transportó de inmediato a la plaza de mi pueblo, a las tardes de domingo viendo a los viejos hacer exactamente lo mismo mientras el mundo pasaba sin prisas. «No entiendo», dije, y era la verdad más pura que había salido de mi boca en todo el día. ¿Cómo sabía que iba a pasar por aquí? ¿Que me iba a detener justo en este lugar? Mateo se encogió de hombros. «Hay cosas que no se saben con la cabeza, Javier. Se sienten. Hay deudas que el alma no olvida, y la mía tenía una contigo, o más bien, con el encargo que me hicieron para ti. Yo solo he sido paciente. El desierto enseña a esperar. Sabía que un día, el peso que cargas sería demasiado, y que necesitarías detenerte a soltarlo. Hoy fue el día». Sus palabras eran un laberinto. Cada frase abría una puerta que llevaba a un pasillo más oscuro. Hablaba de deudas, de encargos, de esperas de décadas como si hablara del clima. Mi mente, práctica y lógica, la mente de un hombre que calcula rutas, tiempos de entrega y consumo de diésel, se revelaba. Esto era imposible. Una alucinación. El estrés, el calor, el dolor por la llamada de mi hija. Todo se había confabulado para crear a este fantasma del pasado. «Usted no es real», afirmé, más para convencerme a mí mismo que a él. Es
Es el cansancio. Mateo soltó una risita seca, un sonido como de hojas secas arrastradas por el viento. ¿Y el llanto también fue el cansancio? ¿El nudo en la garganta es el cansancio? ¿El nombre de Elena es el cansancio? Elena. Lo dijo. Dijo su nombre. Y en ese instante, toda mi teoría de la alucinación se vino abajo con el estruendo de un edificio que se derrumba. Elena. Un nombre que yo había enterrado en la fosa más profunda de mi ser, bajo lápidas de años, de kilómetros, de olvido deliberado. Un nombre que no había cruzado mis labios ni mis pensamientos conscientes en una eternidad. Pero al oírlo en la voz de ese extraño, el nombre resucitó, y con él, un dolor agudo, punzante, mucho más antiguo y afilado que el que sentía por mi hija. Era un dolor primario, la herida original. Me quedé sin aire. El calor de la cabina de pronto fue un frío glacial. Mis manos, que aferraban el volante, temblaban sin control. ¿Quién es usted?, repetí, pero esta vez la pregunta era un ruego, una súplica por una explicación que le diera sentido al caos que se había desatado en mi cabeza. Ya te lo dije. Soy Mateo, un amigo de tu suegro. Bueno, del que iba a ser tu suegro. Don Ramiro, el que tenía la tienda de abarrotes junto a la iglesia. ¿Te acuerdas de él? Un hombre bueno, más serio que un funeral, pero de palabra. Y él me encargó algo para ti. La imagen de don Ramiro apareció en mi mente con una claridad brutal. Un hombre alto, con un bigote espeso y unas manos siempre manchadas de la tinta con la que marcaba los precios. Un hombre que me miraba con desconfianza, porque yo era un mocoso pelado y su hija, Elena, era la flor más bonita del pueblo. La tienda, el olor a piloncillo y a jabón de pasta, el sonido de la campana en la puerta, los detalles me asaltaron, vívidos, dolorosos. Don Ramiro murió hace muchos años. Susurré. Lo sé, asintió Mateo. Y yo le di mi palabra de que si alguna vez la vida me ponía en tu camino, te entregaría lo que él me dio para ti. Una promesa es una promesa, Javier. Y la mía ha esperado mucho tiempo. Abrió la puerta del copiloto sin pedir permiso y se sentó a mi lado. El interior del Kenworth, mi santuario, mi fortaleza, de pronto se sintió invadido. Trajo consigo el olor a tierra seca, a sol, a campo. Un olor que chocaba violentamente con el aroma artificial del pinito aromatizante que colgaba del espejo. Sacó de la bolsa de su camisa un pequeño bulto envuelto en un pañuelo que alguna vez fue blanco y ahora era del color del polvo. Lo manejaba con un cuidado reverencial, como si contuviera algo sagrado. Lo puso sobre el tablero, entre nosotros. No lo desenvolvió, simplemente lo dejó ahí. Un objeto silencioso que gritaba 1000 historias. No tienes que entenderme ahora, dijo Mateo, mirando hacia el frente, hacia la carretera que se perdía en el horizonte vibrante por el calor. Pero tienes que escuchar, porque la historia que te voy a contar no es la mía, es la tuya. La parte que dejaste tirada aquí, en esta misma carretera, cuando decidiste que el norte era más importante que tus raíces. El sol empezaba a bajar, pintando el cielo de naranjas y morados violentos. La sombra de mi camión se alargaba sobre el desierto como un dedo acusador, y yo, atrapado en esa cabina con un viejo que parecía saber más de mí que yo mismo, sentí que estaba al borde de un precipicio, y que la única opción era saltar, porque en el fondo, en un rincón oscuro y polvoriento de mi alma, sabía que este hombre, este Mateo, no mentía, y que la espera de 1986, por más increíble que sonara, había sido real, y que había llegado el momento de pagar la cuenta. Mateo dejó que el silencio se asentara entre nosotros, un silencio denso y pesado como la humedad antes de una tormenta. No me presionó, simplemente esperó, con la misma paciencia con la que un árbol espera la lluvia. Y en ese silencio, mi mente, en un acto de rebeldía y autoprotección, se disparó hacia atrás, a un tiempo en que el mundo no era una interminable cinta de asfalto, sino un puñado de calles de tierra y casas de adobe. San Miguel de las Tunas, Zacatecas, 1986. Yo tenía 20 años. 20 años y un cuerpo flaco y fuerte, endurecido por el trabajo en la milpa de mi padre. Tenía el pelo negro y rebelde, y unos ojos que, según decía mi madre, brillaban con demasiados sueños. Y el más grande de esos sueños, el que eclipsaba a todos los demás, se llamaba Elena. Elena, hija de don Ramiro, el tendero. Tenía el cabello largo y oscuro como una noche sin luna,
y unos ojos color miel que podían calmar a las fieras o provocar revoluciones. Su risa era como el sonido del agua corriendo en el arroyo seco, una promesa de vida. No era solo bonita, era inteligente, con una chispa de picardía que me volvía loco. Nos habíamos criado juntos, correteando por las mismas calles, robando guayabas del mismo árbol. Pero en la adolescencia, nuestros juegos se transformaron en miradas furtivas, en roces de manos que incendiaban la piel, en palabras no dichas que lo decían todo. Nuestro amor floreció en secreto, a la sombra de la desaprobación de su padre, que me veía como un pelagatos sin futuro, indigno de su tesoro. Nos veíamos a escondidas en las ruinas de la vieja hacienda, nos dejábamos recados en el hueco de un mezquite, y vivíamos de esos momentos robados que alimentaban un amor que nos parecía invencible, eterno. ¿Te acuerdas de la promesa, verdad, Javier? La voz de Mateo me sacó de mi trance. Su pregunta no fue una acusación, sino una constatación. Asentí lentamente, sin mirarlo. ¿Cómo olvidarla? Fue durante la feria del pueblo, en agosto. Las luces de colores, el olor a caña y a gorditas de horno, la música de la banda retumbando en el pecho. Habíamos logrado escaparnos del ojo vigilante de don Ramiro y estábamos en la rueda de la fortuna. En la cima, con el pueblo entero a nuestros pies como un tapete de luces parpadeantes, se la hice. «Elena», le dije, mi voz temblando más que el carrito destartalado. Me voy al otro lado. Pero solo un rato, no más para juntar una feria y venir a poner un taller mecánico, aquí mismo, para que tu papá vea que no soy ningún muerto de hambre, y para casarme contigo». Ella me miró, sus ojos de miel brillando con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Lo juras, Javier? ¿Juras que vuelves?» Y yo, lleno de esa arrogancia estúpida de la juventud, se lo juré. «Te lo juro por esta», le dije, sacando del bolsillo una medallita de la Virgen de Guadalupe que mi madre me había dado. «Vuelvo para la próxima feria, espérame, y cuando vuelva, me caso contigo en la iglesia grande y nunca más nos volvemos a separar». «Esa fue la promesa», confirmó Mateo, como si hubiera estado allí mismo, en ese carrito chirriante, flotando sobre el mundo con nosotros. «Ella te creyó, todos te creímos. El problema, Javier, es que las promesas no se las lleva el viento. Se quedan ancladas en el alma de quien las recibe, y la de Elena se quedó esperando. La historia de mi partida se agolpó en mi memoria. La despedida silenciosa, antes del amanecer, mi madre dándome su bendición y un itacate con tortillas y frijoles. Mi padre, un hombre de pocas palabras, dándome un abrazo torpe y un billete de 100 pesos que era todo su capital. Y mi último encuentro con Elena, detrás de la iglesia, donde le di un beso que sabía a sal de lágrimas y a polvo del camino. «Vuelvo por ti», le susurré. «Espérame». Fueron mis últimas palabras para ella. Crucé el río, corrí por el desierto, esquivé a la migra. Llegué a Houston con las manos vacías y el corazón lleno de la imagen de Elena. Los primeros años fueron un infierno. Lavé platos, barrí pisos, trabajé en la construcción bajo un sol que quemaba igual que el de mi tierra, pero sin la dignidad. Cada dólar que ahorraba era un ladrillo para mi taller, un paso más cerca de mi regreso. Le escribía cartas torpes, llenas de promesas y de historias maquilladas para no preocuparla. Le contaba de mis éxitos, no de mis humillaciones. Pero las cartas empezaron a espaciarse. El sueño americano es una bestia celosa. Exige toda tu atención, todo tu tiempo, toda tu energía. Empecé a manejar un camión de reparto local, luego uno más grande. Descubrí que era bueno para eso, para estar solo en el camino, para medir el mundo en millas y no en estaciones. El taller en San Miguel se fue haciendo una idea lejana, un sueño infantil. Y Elena se convirtió en un recuerdo doloroso, una espina que me clavaba cada vez que pensaba en mi fracaso, en mi promesa rota. «Don Ramiro te guardaba rencor», continuó Mateo, su voz arrastrándome de vuelta al presente. «No por haberte ido, sino por no haber vuelto, o por no haber dado la cara. Un hombre», decía él, «se mide por su palabra». Pero Elena, ella era diferente. Ella entendía, o trataba de entender. Cada agosto, durante la feria, se sentaba en una banca de la plaza, mirando el camino por el que te fuiste. El primer año, con esperanza. El segundo, con resignación. El tercero, ya solo por costumbre. Se convirtió en la novia del pueblo,
la que esperaba al que nunca volvió. Las palabras de Mateo eran cinceles, tallando en mi conciencia una estatua de mi propia cobardía. Yo, que me creía un hombre duro, un sobreviviente, no era más que un prófugo. No huía de la pobreza, huía de mi propia palabra. Me casé con Lupe, una buena mujer, mexicana como yo, que también cargaba sus propias nostalgias. Tuvimos a Mayra, construí una vida, o una imitación de ella. Me compré mi propio tráiler, me convertí en ciudadano americano, y enterré a San Miguel de las Tunas tan profundo que llegué a creerme que nunca había existido. La gente del pueblo inventaba historias. Siguió Mateo, implacable, que te habías hecho rico y te habías olvidado de los pobres, que te habías casado con una gringa, que te habían matado cruzando la frontera. Nadie sabía la verdad. Quizás ni tú mismo la sabías. La verdad es que te dio miedo volver, miedo de no ser el hombre que prometiste ser, miedo de enfrentar los ojos de Elena y decirle que tu sueño había cambiado, que el norte te había tragado. Tenía razón. Era la verdad desnuda, cruda, la que me había negado a mí mismo por 30 años. No fue el dinero, no fue la falta de tiempo, fue el miedo, la vergüenza. Era más fácil seguir manejando hacia el horizonte que dar la vuelta y enfrentar el fantasma de mi promesa. Mateo guardó silencio un momento, y luego, con una delicadeza infinita, tomó el bultito envuelto en el pañuelo que había dejado sobre el tablero. Con sus dedos largos y nudosos, empezó a desatar el nudo. Lo hizo con la parsimonia de un ritual sagrado. Don Ramiro, en su lecho de muerte, me llamó. Dijo en voz baja. Estaba lleno de coraje, pero también de tristeza. Me hizo jurar que te buscaría, que si Dios o el diablo te ponían en mi camino, te daría esto. No es un reclamo, Javier. Es un testamento. El testamento del amor que dejaste atrás. Desenvolvió la última capa del pañuelo. Dentro, había una carta. Un sobre amarillo, quebradizo por el tiempo. La caligrafía era inconfundible, elegante y ligeramente inclinada hacia la derecha. La caligrafía de Elena. Mi corazón se detuvo. Sentí que el aire me faltaba, que las paredes de la cabina se cerraban sobre mí. Una carta de Elena, escrita hacía quién sabe cuántos años. Había viajado a través del tiempo y del desierto para encontrarme en mi momento de mayor desolación. Mateo me la extendió. Mis manos temblaban tanto que apenas pude tomarla. El papel se sentía frágil, sagrado. Léela, me dijo Mateo con suavidad. Es hora de que dejes de huir. Y yo, con el alma en un puño, supe que en ese sobre amarillento no solo estaban las palabras de Elena, estaba mi juicio final. El sobre se sentía a la vez ligero como una pluma y pesado como una lápida. Mis dedos, torpes y gruesos, acostumbrados a la grasa y al metal, batallaron para abrirlo sin rasgarlo por completo. El papel crujía, un sonido frágil que parecía venir de otra era. Dentro, había varias hojas dobladas, escritas con esa tinta azul que ya no se ve, la que usaba Elena en la escuela. El aroma que se desprendió no era de perfume, sino de tiempo guardado, de polvo y de una tristeza dulce, como de flores secas. Por un instante, el miedo me paralizó, un miedo irracional a las palabras que contenía, a la voz de Elena que había estado en silencio para mí durante más de media vida. Parte de mí quería arrojar la carta por la ventanilla, arrancar el motor y huir de ese viejo y de su carga de fantasmas. Pero otra parte, una parte que yo creía muerta, sabía que ya no podía correr. Mateo permanecía a mi lado, un testigo silencioso. Su presencia era una mezcla de consuelo y depresión ineludible. Su misión, su promesa a don Ramiro, estaba a punto de cumplirse a través de mis ojos. Respiré hondo, el aire caliente y denso de la cabina, y empecé a leer. Javier, su nombre escrito por su mano. Solo eso bastó para que un dique se rompiera dentro de mí. La letra era la misma que yo recordaba de las notas que nos pasábamos en la iglesia, pero había en ella una madurez, una resignación que me era desconocida. Si estás leyendo esto, es porque Mateo cumplió su palabra, y porque mi padre por fin dejó ir su orgullo para permitir que este mensaje te llegara. O quizás es porque el destino, que a veces es tan caprichoso, decidió que era el momento. No sé cuántos años habrán pasado. No sé si tendrás canas, si tu risa seguirá siendo tan escandalosa, o si el mundo te habrá tratado bien. Espero que sí, de todo corazón.
Espero que hayas encontrado la felicidad que fuiste a buscar tan lejos. Cada palabra era un golpe suave, desprovisto de la ira o el reclamo que yo esperaba, que yo sentía que merecía. No había reproches. Y eso, extrañamente, dolía más. Quisiera decirte que te odié por no volver, pero estaría mintiendo. Me enojé. Sí. Lloré noches enteras mirando el camino. Me sentí abandonada. Pero nunca pude odiarte, porque yo te conocía, Javier. Conocía el tamaño de tus sueños, y sabía que un pueblo tan pequeño como el nuestro, a veces se convierte en una jaula para sueños tan grandes. Entendí, o me obligué a entender, que el norte te había atrapado con sus promesas, con su ruido, con su prisa. Aquí, el tiempo pasa de otra manera. Es un río lento, que a veces parece detenerse. Allá, me imagino, es un torbellino que te arrastra. Leía, y las imágenes de mi vida en Estados Unidos desfilaban ante mis ojos. Los turnos dobles, las noches sin dormir, la lucha constante por $1 más, la soledad en medio de la multitud. Ella lo había entendido todo sin haberlo vivido. Me había absuelto desde la distancia, desde el silencio. La vida siguió, como siempre sigue. Unos años después de que te fuiste, me casé. Se llama Ricardo. Es un buen hombre. Un maestro de la escuela del pueblo vecino. No tiene tus ojos llenos de tormentas, ni tus manos ansiosas por construir mundos, pero me ha dado paz. Tenemos 2 hijos, un niño y una niña, que corren por las mismas calles por las que corríamos nosotros. A veces, cuando miro a mi hijo trepar el mezquite donde nos dejábamos los recados, se me estruja un poquito el corazón. Pero no es tristeza. No te confundas. Es solo el eco de lo que fue. Ricardo sabe de ti. Sabe que fuiste mi primer amor, el dueño de mis primeros suspiros. Y lo respeta, porque él entiende que el corazón tiene muchas habitaciones, y que cerrar una con llave no significa que las demás no puedan estar llenas de luz. Me detuve. Tuve que hacerlo. Las lágrimas volvían a nublarme la vista. Elena casada, con hijos. Era una información lógica, esperable. 30 y tantos años eran una vida entera. Pero leerlo, verlo confirmado con su propia letra, fue como si una puerta que yo creía simplemente cerrada, se hubiera sellado con ladrillos. Se había construido una vida sin mí, una vida buena, una vida en paz. Y yo, que siempre me había visto a mí mismo como el que había sacrificado el amor por el éxito, un éxito que ahora se sentía hueco y amargo. Me di cuenta de la verdad. Yo no era el protagonista trágico de esta historia. Era un personaje secundario, un recuerdo. El verdadero protagonista había sido su capacidad de perdonar, de seguir adelante, de construir belleza sobre las ruinas de una promesa rota. Seguí leyendo. La última parte de la carta era la más difícil. Mi padre te guardó rencor hasta el final. Pero no era por ti, Javier. Era por mí. Le dolía verme esperar en la plaza cada agosto. Le dolía el murmullo de la gente. Él solo quería protegerme, a su manera tosca y silenciosa. Por eso guardó esta carta tanto tiempo. Pero antes de morir me confesó que le había pedido a Mateo, su compadre, su amigo del alma, que si alguna vez te encontraba, te la diera. Y me pidió que te incluyera un mensaje de su parte. Dile a ese cabrón que espero que al menos se haya hecho rico. Creo que, a su modo, era una forma de desearte lo mejor. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Podía escuchar a don Ramiro diciendo esas palabras. El viejo terco y orgulloso. Pero yo tengo una petición final para ti, Javier. Un último encargo, si es que alguna vez lees esto. No es que vuelvas por mí. Nuestra historia tuvo su tiempo y su lugar, y fue hermosa mientras duró. Mi petición es por ti. No vivas con el peso del remordimiento. El pasado es un ancla o es un mapa. Tú decides. El mío, el nuestro, quiero que sea un mapa para ti. Un mapa que te recuerde de dónde vienes. Que te recuerde al muchacho flaco que soñaba con un taller mecánico, no por el dinero, sino por la dignidad, por el deseo de construir algo con sus propias manos. No dejes que el camino te borre por completo. No dejes que la soledad de esa cabina te haga olvidar que en algún lugar, bajo este mismo sol, empezaste a ser quien eres. Si alguna vez pasas cerca de San Miguel, detente, visita la tumba de mis padres. Y si te animas, busca la mía. No para llorar, sino para contarme que estás bien, para decirme que la vida ha valido la pena. Esa sería la única deuda que me gustaría que saldaras. Con el cariño que el tiempo no borra, Elena. Cuando terminé de leer, el papel temblaba en mis manos. Ya no lloraba.
Estaba en un estado de calma extraña, de vacío absoluto. La carta no era una acusación, era una liberación. Elena no me pedía que volviera al pasado a arreglar nada. Me pedía que hiciera las paces con él para poder vivir mi presente. Su generosidad, su sabiduría, me abrumaban. Ella, la que se quedó, había viajado mucho más lejos que yo. Había navegado las aguas turbulentas del desengaño y había llegado a un puerto de serenidad. Yo, el que había recorrido 1.000.000 de millas, seguía varado en la misma playa de la que partí. Una mujer fuera de serie, dijo Mateo en voz baja, sacándome de mis pensamientos. Tenía la sabiduría de las abuelas desde que era una chamaca. Entendió algo que a muchos nos toma una vida entera comprender, que perdonar no es un regalo para el otro, es un regalo para uno mismo. Ella se regaló la paz. Miré a Mateo. Sus ojos oscuros ya no me parecían los de un loco ni los de un fantasma. Eran los ojos de un mensajero, de un guardián de promesas. Este hombre había cargado con el peso de esa carta, con el deber de esa palabra dada a su amigo moribundo, durante años. Había esperado pacientemente el momento justo, guiado por una fe, por una intuición que mi mente lógica no podía procesar, pero que mi alma ahora aceptaba sin chistar. Hay deudas que no se pagan con dinero, Javier, continuó Mateo, su voz adquiriendo un tono filosófico, casi como un sermón del desierto. Tú te pasaste la vida pagando deudas materiales, la casa, el camión, la universidad de tu hija, y en el proceso, te endeudaste hasta el cuello con tu propia alma. Dejaste de pagar la cuenta más importante, la de tu paz interior, la de tu identidad. Creíste que ser un buen proveedor era lo mismo que ser un buen hombre, un padre presente, un dueño de tu propia historia. La carta de Elena no es un cobro, es un estado de cuenta. Te está mostrando el saldo rojo que tienes contigo mismo. Sus palabras, influenciadas por una sabiduría popular que parecía tan antigua como las montañas a nuestro alrededor, me golpearon con la fuerza de una verdad innegable. Yo había seguido el plan del éxito material, de la acumulación, y en el camino, me había perdido. La llamada de mi hija no era la causa de mi colapso, era solo el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. La desconexión, desconectado de mi hija, de mi pasado, de mí mismo. El volante que tenía entre mis manos no solo guiaba un camión, había guiado toda mi vida, siempre hacia adelante, siempre huyendo, sin permitirme nunca mirar por el espejo retrovisor, hasta ahora. Ahora, el pasado me había alcanzado en una carretera solitaria de Coahuila, en la forma de un viejo con un sombrero de paja y una carta amarillenta que contenía la llave de mi propia cárcel. La noche había caído por completo sobre el desierto, un manto de oscuridad salpicado por el brillo furioso de miles de estrellas, más claras y cercanas de lo que jamás se veían en las ciudades contaminadas de luz. El motor apagado del Kenworth creaba un silencio casi sagrado, roto solo por el zumbido de algún insecto nocturno y el murmullo del viento, que ahora parecía más un lamento que una amenaza. La cabina, iluminada apenas por la luz del tablero y el resplandor lejano de la luna, se había convertido en una especie de confesionario sobre ruedas. Yo, el penitente, Mateo, el sacerdote improbable, y la carta de Elena, la escritura sagrada que había provocado la catarsis. Mi mente era un torbellino. Las palabras de Elena, las de Mateo, se mezclaban con los recuerdos, con las imágenes de una vida que de repente sentía ajena, como si la hubiera vivido otro hombre. A veces, Javier, rompió el silencio Mateo, su voz baja y pensativa. Cuando un hombre carga con tanto peso por tanto tiempo, el mundo de afuera empieza a reflejar el desmadre que trae adentro. El camino se vuelve mañoso, te empieza a jugar trucos. No entendía qué venía, pero no dije nada. Estaba en un estado de extraña docilidad, dispuesto a escuchar cualquier cosa que ese hombre tuviera que decir. Giré la llave del camión, no para arrancar el motor, sino solo para encender las luces interiores y poder ver mejor su rostro. En ese momento, mi mirada se desvió hacia el enorme espejo retrovisor del lado del copiloto, y lo que vi me heló la sangre. Por una fracción de segundo, bajo la luz pálida de la luna, no vi el reflejo de la carretera vacía detrás de nosotros. Vi la imagen de un muchacho flaco, de pelo oscuro y alborotado, con una camisa a cuadros y una expresión de pánico y determinación. Era yo, a los 20 años.
La misma cara que me miraba desde las pocas fotos viejas que conservaba. La cara del que había cruzado la frontera con una promesa en los labios. Parpadeé con fuerza, y la imagen se desvaneció. Ahora solo estaba la carretera, oscura y solitaria. ¿Qué fue eso? Susurré, el corazón martilleándome contra las costillas. ¿Vio eso? Mateo no volteó. Siguió mirando al frente, con una calma exasperante. ¿Ver qué, Javier? ¿Al chamaco asustado que dejaste a mitad del camino? Él siempre ha estado ahí, en tu espejo, solo que nunca te habías detenido lo suficiente para verlo. Sus palabras, en lugar de calmarme, aumentaron mi desasosiego. ¿Me estaba volviendo loco? ¿Era una alucinación? ¿Un truco de mi mente agotada y estresada? Intenté racionalizarlo. Un juego de luces. El reflejo de la luna en el cromo. El cansancio extremo. Tenía que haber una explicación lógica. Pero la imagen había sido tan nítida, tan real. El miedo que vi en los ojos de mi yo más joven era el mismo miedo que yo había sentido tantas noches en un país extraño, en un idioma que no entendía. El desierto tiene memoria, continuó Mateo, como si me leyera el pensamiento. Y las carreteras también. Piensa en todas las historias que han pasado por este asfalto, Javier. Sueños que iban al norte, fracasos que volvían al sur, promesas, lágrimas, esperanzas. Todo eso deja una energía, un eco. Y cuando uno está con el alma abierta, como la tienes tú ahora, es más fácil percibir esos ecos. No te asustes. Son solo las partes de ti que dejaste regadas y que ahora están volviendo a buscarte. La idea era a la vez aterradora y extrañamente poética. ¿Fantasmas? ¿O simplemente la manifestación de mi propia psique fracturada? Miré de nuevo por el espejo, con el corazón en un puño, esperando y temiendo ver algo más. No vi al muchacho, pero por el rabillo del ojo, en la orilla de la carretera, a unos 100 metros detrás de nosotros, me pareció ver una silueta, una figura femenina, inmóvil en la oscuridad. Llevaba un vestido claro que ondeaba con el viento. No podía distinguir su rostro, pero una certeza irracional y helada me recorrió el cuerpo. Elena. Ahí hay alguien, dije, mi voz apenas un susurro. Señalé con un dedo tembloroso hacia el espejo. Una mujer. Mateo por primera vez giró lentamente la cabeza y miró en la misma dirección. Entrecerró los ojos, forzando la vista en la penumbra. Se quedó en silencio por un largo rato. El mundo pareció detenerse en esa imagen. 2 hombres dentro de un tráiler detenido en medio de la nada, observando un posible fantasma en el espejo retrovisor. Es el recuerdo, dijo finalmente Mateo, su voz cargada de una extraña solemnidad. Es el eco de su espera. Ella se quedó tanto tiempo mirando este camino, que una parte de ella se quedó aquí para siempre. No es para que te espantes, es para que entiendas la fuerza de la promesa que hiciste, y la profundidad de su perdón. La explicación de Mateo, lejos de cualquier lógica que yo conociera, tenía un sentido profundo, casi místico, que resonaba con el estado alterado de mi conciencia. No era un fantasma que venía a atormentarme, era un recordatorio silencioso. De repente, el radio de mi camión cobró vida con un estallido de estática, haciéndome saltar en el asiento. Era la voz de mi despachador, Frank, desde la central en Laredo. Javier, ¿me copias? ¿Dónde demonios te metiste? Tu GPS muestra que llevas horas detenido en medio de la nada. Tienes una entrega que hacer en San Antonio a las 8 de la mañana. Son perecederos, Morales. Se te va a echar a perder la carga. ¿Qué está pasando? Cambio. La voz de Frank, tan familiar y mundana, me arrancó de golpe del mundo de los ecos y los fantasmas y me estrelló contra la dura realidad. La carga, el aguacate, el horario, el trabajo. Por unas horas había olvidado que yo era Javier Morales, trailero de la compañía Northern Cross Logistics, con una responsabilidad, un jefe y una reputación que mantener. Mierda, mascullé, tomando el micrófono del radio. Aquí Javier, Frank. Tuve un problema mecánico, un sobrecalentamiento. Estoy tratando de arreglarlo. Estaré en camino pronto. Cambio y fuera. Mentí. La mentira salió fluida, automática, el producto de años de resolver problemas y evitar complicaciones. Apagué el radio antes de que pudiera contestar. La presión regresó de golpe, una banda de acero apretándome el pecho. San Antonio, 8 de la mañana. Estaba a horas de distancia. Si no salía en ese mismo instante, no llegaría a tiempo. Perdería la bonificación. Me ganaría una reprimenda,
Y peor aún, mancharía mi historial impecable. Mi vida entera se había basado en ser confiable, en cumplir. Era el único pilar que me quedaba en pie. Miré a Mateo, luego a la carta de Elena que seguía en mi regazo, y después al espejo retrovisor donde la figura fantasmal se había desvanecido. Estaba atrapado en una encrucijada, no en un mapa de carreteras, sino en un mapa del alma. A mi derecha, el camino conocido, el asfalto, la obligación, el dinero, la vida que había construido. A mi izquierda, un desvío, uno que no aparecía en ningún GPS, un camino de tierra que llevaba a un pueblo olvidado, a una tumba, a una promesa rota y a la posibilidad de una paz que no sabía que anhelaba tan desesperadamente. «Tienes que elegir, Javier», dijo Mateo, como si hubiera escuchado el diálogo en mi cabeza. «Puedes arrancar este monstruo y seguir huyendo hacia el norte, como siempre lo has hecho. Llegarás a tiempo, entregarás tus aguacates, te pagarán tu cheque, y mañana el vacío será aún más grande. El fantasma del muchacho en el espejo se reirá de ti, y el eco de la mujer en la carretera se hará más triste». Hizo una pausa, dejando que el peso de la alternativa flotara en el aire. «O puedes tomar el siguiente retorno y manejar hacia el sur por un rato. San Miguel de las Tunas no está tan lejos de aquí. Unas 3 horas de desvío, quizás 4. No llegarás a tiempo a San Antonio. Quizás hasta pierdas la chamba. Pero puede que por primera vez en 30 años llegues a tiempo a un lugar que de verdad importa, a tu propia vida». La elección era brutal en su simplicidad, seguridad contra salvación, la lógica contra el espíritu, mi pasado entero contra mi futuro, y mientras el motor de mi tráiler seguía en silencio bajo un cielo lleno de estrellas indiferentes, yo sentía que el verdadero motor, el de mi corazón, estaba a punto de tomar la decisión más importante de su larga y cansada carrera. La voz de Frank, el despachador, seguía resonando en mi cabeza como un eco metálico y molesto. «Perecederos. Entrega a las 8. Historial impecable». Eran las palabras que habían gobernado mi existencia durante décadas. Eran los barrotes de mi jaula dorada. Cumplir, entregar, no fallar. Esa había sido mi religión. Romper esas reglas no era solo arriesgar un trabajo. Era, en cierto modo, destruir la identidad que trabajosamente me había construido. La de Javier Morales, el trailero confiable, el hombre que siempre llega. Pero las palabras de Mateo y la carta de Elena habían dinamitado los cimientos de esa identidad. ¿De qué servía ser el más puntual de los traileros si llegaba 30 años tarde a mi propia vida? ¿De qué valía un historial impecable con la empresa si mi historial conmigo mismo estaba manchado de cobardía y olvido? Miré mis manos sobre el volante, manos grandes, callosas, que sabían cómo domar 18 ruedas en una tormenta de nieve en Wyoming o cómo cambiar una llanta bajo el sol asesino de Arizona. Eran manos competentes, manos de un profesional, pero ahora mismo temblaban. No de miedo al despachador, sino de miedo a la decisión que tenía que tomar. Era una bifurcación clara y definitiva. Un camino llevaba a San Antonio, a la rutina, a la seguridad de lo conocido, a seguir siendo el fantasma en la cabina. El otro, el desvío hacia el sur, llevaba a lo desconocido, al pasado, a un pueblo que probablemente ya no me reconocería y a una tumba que esperaba una conversación silenciosa. Era un camino sin garantía de nada, excepto de enfrentar lo que había evitado durante toda mi vida adulta. «El miedo es un buen consejero para sobrevivir, Javier», dijo Mateo, su voz llenando el silencio de la cabina. «Te dice que no toques el fuego, que no te asomes al precipicio, pero es un pésimo consejero para vivir. Para vivir de verdad, a veces hay que caminar hacia el fuego, asomarse al fondo del barranco y saltar. Tu jefe, tus aguacates, son el miedo hablándote. Te dicen que te quedes en lo seguro. Elena, en su carta, te está invitando a saltar». La filosofía de este hombre era simple y directa como un golpe. No usaba palabras rebuscadas, pero cada frase daba en el blanco. Me estaba desnudando, capa por capa, hasta dejar expuesto el núcleo de mi conflicto. Estaba aplicando una especie de planeación estratégica, como dirían los gringos, pero no para una ruta de entrega, sino para una ruta de salvación de mi alma. «Si me corren, ¿qué hago?», pregunté en voz alta, más a mí mismo que a Mateo. «Tengo 60 años. Este camión es mi vida, es mi casa, es todo lo que tengo. ¿Quién me va a dar trabajo a esta edad?». Era el argumento lógico,
la voz de la razón, la que me había mantenido a flote en los momentos difíciles. Pero mientras lo decía, las palabras sonaban huecas, vacías. Era realmente todo lo que tenía. Tenía una hija que me sentía como un extraño. Tenía una casa en Laredo a la que solo iba a dormir y lavar ropa. Tenía una cuenta de banco, sí, pero tenía un déficit de afecto y de paz que ningún dinero podía cubrir. A veces para construir algo nuevo hay que dejar que lo viejo se queme, respondió Mateo. Quizás perder este trabajo sea lo mejor que te pueda pasar. Quizás te obligue a construir algo más. ¿Te acuerdas del taller mecánico? El sueño del muchacho de 20 años. Quizás no es tarde para un taller, o para algo diferente. Eres un hombre fuerte, Javier. Has sobrevivido a cosas peores que un despido. Su fe en mí era desconcertante. Este extraño me conocía mejor que nadie. Veía en mí no al viejo cansado que yo veía en el espejo, sino al hombre resiliente que había superado la pobreza, la frontera y la soledad. Me estaba recordando mi propia fuerza interior, una fuerza que yo había olvidado que poseía, enterrada bajo capas de rutina y resignación. Pensé en mi hija, Mayra. Si seguía por este camino, mi relación con ella solo empeoraría. Seguiría siendo el padre proveedor, el cajero automático, el nombre en el teléfono. Nunca conocería al hombre que fui, las raíces de las que ella misma provenía. ¿Cómo podía pedirle que valorara su herencia si yo mismo la había enterrado? Quizá el primer paso para reconstruir el puente hacia mi hija era reconstruir el puente hacia mi propio pasado. Tomé una decisión. No fue una explosión de certeza, sino una rendición tranquila. Una aceptación. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ya no estaba al volante. Por primera vez en mucho tiempo, era yo quien sostenía el timón de mi vida. Giré la llave. El motor del Kenworth rugió, despertando de su letargo, el sonido llenando la noche del desierto. Las luces delanteras cortaron la oscuridad como dos cuchillas. Por un segundo miré al norte, en dirección a la carretera 57, hacia Laredo, San Antonio, hacia mi vida de siempre. Luego, lentamente, giré todo el volante hacia la izquierda. Metí la primera, el camión dio una sacudida, y empecé a maniobrar el enorme vehículo para dar una vuelta en U en medio de la carretera desierta. Era una maniobra lenta, pesada, casi ceremonial. Cada grado que giraba hacia el sur se sentía como una victoria. Mateo no dijo nada, solo observaba, con una leve sonrisa dibujada en su rostro arrugado. Cuando el camión quedó finalmente apuntando en la dirección contraria, hacia el sur, hacia México, hacia el pasado, sentí una oleada de algo que no había sentido en años. Libertad. Una libertad aterradora, pero estimulante. ¿Sabes cómo llegar? Le pregunté. La memoria del corazón nunca necesita GPS, respondió él. Tú sigue derecho. Cuando veas un letrero viejo y oxidado que anuncie el oasis perdido, una gasolinera abandonada, ahí das vuelta a la derecha. Es una brecha de tierra. El camino a San Miguel. Aceleré. El tráiler empezó a devorar el asfalto en la dirección opuesta. La carga de aguacates, el reloj, el despachador, todo empezó a desvanecerse en el espejo retrovisor, junto con la vida que estaba dejando atrás. Me sentía como un fugitivo, pero esta vez no huía de un pueblo, sino de una prisión que yo mismo había construido. Estaba cometiendo un acto de rebelión, un sabotaje a mi propia existencia programada, y se sentía increíblemente bien. El aire que entraba por la ventanilla ya no se sentía opresivo, sino fresco, lleno de posibilidades. Las estrellas parecían brillar con más intensidad. El paisaje nocturno, que antes era una monotonía amenazante, ahora se me antojaba lleno de secretos y belleza. Mateo a mi lado era una presencia tranquila, un copiloto silencioso en el viaje más extraño y necesario de mi vida. Estábamos rompiendo todas las reglas de la logística, de la responsabilidad, del sentido común. Pero estábamos obedeciendo una ley más antigua y más importante, la ley del alma. El desvío hacia San Miguel de las Tunas no era solo un cambio de ruta, era un cambio de destino. El Kenworth, mi bestia de carga, mi hogar rodante, parecía sentirse diferente en este nuevo rumbo. O tal vez era yo el que se sentía diferente. El rugido del motor sonaba menos a una queja y más a un grito de guerra. Las millas que pasaban bajo las ruedas ya no eran una cuenta regresiva hacia una entrega, sino pasos que me acercaban a un origen. La carretera 57, en dirección sur, era la misma carretera que había recorrido cientos de veces, pero nunca se había sentido así.
Antes era un purgatorio, un espacio que había que cruzar lo más rápido posible. Ahora era un túnel del tiempo. Con cada kilómetro, sentía que me despojaba de una capa de mi vida gringa. El estrés por el horario, la preocupación por el dinero, la máscara de profesionalismo impenetrable. Todo se iba quedando atrás, pegado al asfalto caliente. Mateo se había recostado en el asiento, con el sombrero sobre la cara, como si durmiera. Pero yo sabía que no dormía. Estaba en su propio estado de meditación, dejando que el viaje hiciera su trabajo en mí. Su silencio era un regalo. Me permitía procesar la enormidad de lo que estaba haciendo. Había tirado por la borda 30 años de disciplina y reputación por un impulso, por una carta, por la mirada de un viejo que apareció de la nada. ¿Era una locura? Probablemente. Pero se sentía como la primera decisión cuerda que tomaba en décadas. De vez en cuando, Mateo hablaba, sin levantar el sombrero, su voz mezclándose con el zumbido de la carretera. No hablaba del pasado ni de Elena. Hablaba de cosas simples, de la vida en el camino. «¿Sabes, Javier?», dijo una vez. «Este monstruo que manejas no es tan diferente de un burro. Si lo cargas demasiado se te echa. La única diferencia es que el burro es más inteligente. Él sabe cuándo parar antes de romperse el lomo. A nosotros, los hombres, a veces nos tienen que pasar una catástrofe para darnos cuenta de que la carga es demasiada». Sonreí. Era una verdad simple y profunda. Mi motor interno se había sobrecalentado, tal como le había mentido a Frank, el despachador. Y Mateo era el mecánico del alma que había aparecido para ayudarme a purgar el sistema. Hablamos de los cambios en México, de cómo estas carreteras, ahora autopistas de cuota bien pavimentadas, antes eran caminos de 2 carriles llenos de peligros. Recordamos los viejos camiones Dina y FAMSA, sin aire acondicionado, sin dirección hidráulica, verdaderos potros salvajes que requerían más maña que fuerza. Compartimos historias de federales corruptos, de fondas a la orilla de la carretera donde se comía la mejor machaca del mundo, de noches pasadas en pensiones de mala muerte. Eran historias de traileros, un lenguaje universal que nos conectaba más allá de lo místico de nuestro encuentro. En esa conversación, Mateo dejó de ser un ente sobrenatural y se convirtió en un colega, un compañero de armas, un viejo sabio del asfalto. Me contó que él también había manejado camiones por un tiempo, en su juventud, antes de asentarse y trabajar sus tierras cerca de San Miguel. Conocía el peso de la soledad, el anhelo de llegar a casa. «El problema de nuestro oficio», dijo en otro momento, «es que te acostumbras a la distancia. Mides el amor en kilómetros. Las llamadas se vuelven reportes de ubicación, y un día te das cuenta de que la distancia se te metió adentro, y ya no sabes cómo estar cerca de nadie». Había puesto en palabras exactas mi tragedia con Lupe, mi difunta esposa, y con Mayra, mi hija. Yo era un experto en la logística de la distancia, pero un analfabeto en la geografía de la cercanía. Después de un par de horas, vi el letrero. Estaba tal como Mateo lo había descrito, oxidado, comido por el sol y el tiempo, con letras descoloridas que apenas se leían. El oasis perdido. Detrás, los restos de lo que fue una pequeña gasolinera y una tienda. Ahora solo un esqueleto de adobes y vigas de madera a punto de colapsar. Era la entrada a otro mundo. Reduje la velocidad y saqué el tráiler de la comodidad de la autopista para meterlo en la brecha de tierra. El cambio fue inmediato y brutal. El camión empezó a sacudirse y a quejarse. El polvo se levantó en una nube densa y rojiza que nos envolvió por completo. El asfalto era el presente. La terracería era el pasado. Y el camino era difícil, lleno de baches y piedras. Tenía que manejar despacio, con cuidado, sintiendo cada imperfección del terreno. El paisaje también cambió drásticamente. Atrás quedaba la monotonía del desierto de matorrales bajos. Aquí, el terreno se volvía más quebrado, con colinas y pequeños cañones. Los mezquites se hacían más grandes y retorcidos, y aparecían los primeros nopales y magueyes, como centinelas de una tierra más antigua. El aire que entraba por la ventana olía diferente. Olía a polvo, sí, pero también a gobernadora, a hierbas secas, a la tierra de mi infancia. Era un olor que mi memoria olfativa había guardado en un cajón cerrado con llave. Al respirarlo, sentí una punzada de nostalgia tan intensa que casi me hizo detenerme. La luz del amanecer comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de un rosa pálido y un azul profundo. La noche de la catarsis estaba terminando. El día del juicio,
o de la redención, estaba por comenzar. «Ya falta poco», dijo Mateo, que ahora se había sentado derecho y miraba por la ventana con interés. «¿Reconoces algo?» Forcé la vista. Al principio todo me parecía igual, un paisaje rural genérico, pero luego vi una formación rocosa a lo lejos, una que parecía la cabeza de un águila. La llamábamos el Pico del Águila. De niños decíamos que ahí dormía el sol, y más adelante, un álamo solitario y gigantesco junto a un recodo seco del río. Ese era el álamo de los susurros, donde contábamos historias de miedo. Los recuerdos empezaron a fluir, no como una inundación, sino como un goteo constante. Cada curva del camino, cada árbol, cada colina, traía consigo una anécdota, una cara, una sensación. Recordé una carrera de bicicletas que terminó en una caída justo en esa curva. Recordé haber buscado leña con mi padre en aquella ladera. Recordé haberle robado un beso a Elena a la sombra de aquel pirul. No estaba manejando por un camino de tierra. Estaba manejando por las páginas de mi propia biografía olvidada. Y Mateo, a mi lado, parecía saberlo. No me interrumpía. Me dejaba sumergirme en ese río de memorias que me estaba limpiando por dentro. El sol finalmente salió, una bola de fuego anaranjada que incendió el horizonte. Iluminó un valle pequeño y, en el centro, un puñado de casas de adobe y techos de lámina, agrupadas alrededor de una iglesia con una torre modesta. San Miguel de las Tunas había llegado. Después de 38 años, había vuelto. Detuve el tráiler en una loma a las afueras del pueblo, desde donde se podía ver todo el caserío. Apagué el motor. El silencio que siguió no fue el silencio vacío del desierto. Era un silencio lleno de vida. El canto de un gallo, el ladrido lejano de un perro, el murmullo de un pueblo que despertaba. Y en mi corazón, un estruendo de emociones tan fuerte como el motor que acababa de apagar. Miedo, anticipación, tristeza, una extraña alegría. Había llegado a mi destino, o más bien, a mi origen. Desde la loma, San Miguel de las Tunas parecía una maqueta, un nacimiento olvidado después de la Navidad. El sol de la mañana bañaba las paredes de adobe con una luz dorada y suave, haciendo que el pueblo pareciera más un sueño que una realidad. Era a la vez exactamente como lo recordaba, e irrevocablemente diferente. Las calles principales, que en mi memoria eran de tierra suelta, ahora parecían tener un empedrado rústico. Había algunas casas nuevas, de bloque y cemento, que desentonaban con la arquitectura tradicional. Y vi antenas de televisión satelital en algunos techos, pequeños discos de modernidad en un mar de antigüedad. Pero el contorno general era el mismo. La plaza arbolada en el centro, la iglesia con su campanario solitario y el cementerio en una pequeña colina, un poco apartado, como si los muertos necesitaran su propia paz. «El tiempo no pasa en vano», dijo Mateo, como si leyera mis pensamientos. «Pero hay cosas que no cambian. El alma del pueblo sigue aquí». Bajamos del camión. Mis piernas se sentían torpes, inseguras. Pisar esa tierra de nuevo después de tanto tiempo fue una sensación extraña. El suelo se sentía sólido, real, y a la vez, sentía que podía hundirme en él, que la tierra podía reclamarme. Dejamos el Kenworth en la loma, una bestia metálica y anacrónica vigilando el valle. Era demasiado grande para las calles estrechas del pueblo. Empezamos a caminar por la brecha que bajaba hacia el caserío. El aire fresco de la mañana olía a leña quemada, a café de olla y a tierra húmeda. Olores que me transportaron instantáneamente a las mañanas de mi niñez, al desayuno que mi madre preparaba antes de que mi padre y yo nos fuéramos a la milpa. A medida que nos acercábamos, empecé a ver gente. Un hombre arreando unas cabras, una mujer barriendo la entrada de su casa, un par de niños corriendo con un perro. Me miraban con curiosidad. Mi ropa, jeans de marca, botas de trabajo gringas, una gorra de béisbol, me delataba como un forastero, un norteño que volvía. Sentí sus miradas como pequeños alfileres en la piel. Era un extraño en mi propia tierra. Mateo caminaba a mi lado, saludando a la gente con un simple movimiento de cabeza. A él lo reconocían. Le respondían el saludo con respeto. Él era parte del paisaje. Yo era la anomalía. Llegamos a la plaza. Los mismos fresnos y laureles de la India, ahora más gruesos y frondosos, daban una sombra generosa. El kiosco en el centro,
recién pintado de un verde brillante, seguía en su sitio, y allí estaba la banca. La banca donde, según Mateo, Elena se había sentado a esperarme año tras año. Me acerqué a ella, casi con reverencia. Pasé la mano por la madera gastada. Me senté. Desde ahí, se veía la entrada del pueblo, el camino por el que me fui y por el que, en sus sueños, yo debía regresar. Cerré los ojos e intenté imaginarla allí, a sus 21, 22, 23 años, con la esperanza menguando, pero con la dignidad intacta. El dolor que sentí no fue agudo, sino sordo y profundo, una melancolía que me calaba los huesos. La tienda de tu suegro ya no existe, dijo Mateo, señalando hacia una esquina de la plaza. Donde antes estaba Abarrotes, la esperanza de don Ramiro, ahora había una casa con una fachada remodelada y ventanas de aluminio. La familia que la compró la tiró para hacerse una casa más grande. Otro pedazo de mi pasado, borrado. ¿Y la casa de mis padres? Pregunté con un nudo en la garganta. Sigue en pie. Nadie la ha querido comprar. Dicen que en las noches se oyen ruidos, dijo Mateo, sin un ápice de superstición en su voz, simplemente constatando un hecho. No quise ir. No todavía. No estaba listo para enfrentar los fantasmas de mi propia casa. Vamos a la iglesia, propuse. Era un terreno neutral, un lugar que pertenecía a todos y a nadie. Entramos. El olor a cera vieja, a incienso y a madera antigua, era el mismo. La penumbra era fresca y reconfortante. Los santos en sus nichos, con sus ropajes de tela y sus ojos de vidrio, parecían los mismos testigos silenciosos de mis pecados y mis plegarias infantiles. Me arrodillé en una de las bancas, no para rezar con palabras, sino para dejar que el silencio del lugar me hablara. Y en ese silencio pedí perdón. Perdón a Dios, a Elena, a mis padres, a mí mismo. Mateo se quedó de pie junto a la puerta, respetando mi momento. Cuando salimos, el sol ya estaba más alto. El pueblo había cobrado vida. Había más movimiento en la plaza. Un par de viejos sentados en una banca nos miraron con atención. Uno de ellos se levantó y se acercó a nosotros, apoyándose en un bastón. «Mateo, qué milagro», dijo el viejo, con una voz cascada. «¿Y este quién es? Trae facha de ser de por acá, pero no lo ubico». Mateo me puso una mano en el hombro. «¿No lo reconoces, Evaristo? Es Javier, el hijo de don Anselmo y doña Elvira, el que se fue al norte». El viejo, Evaristo, abrió los ojos como platos. Se me quedó mirando, escudriñando mi rostro. Vi el reconocimiento amanecer lentamente en su mirada. «No me digas, Javiercito, Madre Santa, pero si eres tú, estás viejo, cabrón». Soltó una carcajada que terminó en un ataque de tos. «Pues mírate tú», le respondí, sonriendo por primera vez en lo que pareció una eternidad. «Tú ya estabas viejo cuando yo era un niño». Era Evaristo, el que tenía la cantina, un amigo de mi padre. El reconocimiento, la pequeña broma, la conexión rota y ahora remendada, me llenó de un calor inesperado. Hablamos un rato. Me preguntó por mi vida. Le conté a grandes rasgos, evitando los detalles dolorosos. Él me puso al día de los chismes del pueblo. ¿Quién se había muerto? ¿Quién se había casado? ¿Quién se había ido también al norte? Era como leer las páginas de un periódico local después de una ausencia de 40 años. Y luego, su rostro se puso serio. «Supiste lo de Elena, ¿verdad?» Asentí. «Una gran mujer. La pinche enfermedad se la llevó muy joven. Cáncer. Luchó como una leona, pero no se pudo. Su esposo, el maestro, se quedó muy triste. Se fue del pueblo con los hijos hace como 5 años. No aguantó los recuerdos. La noticia me golpeó. Cáncer. Su carta no mencionaba nada, probablemente escrita mucho antes. La imagen de su vitalidad, de su risa, chocaba violentamente con la crudeza de esa palabra. Después de despedirnos de Evaristo, Mateo me miró. «Es hora», dijo simplemente. Sabía a qué se refería. Caminamos en silencio, saliendo del pueblo por un sendero polvoriento que subía por una pequeña colina. El cementerio estaba rodeado por una barda de piedra baja y derruida. La puerta de herrería rechinó cuando la abrimos. Adentro, las tumbas estaban apretadas unas con otras. Algunas eran humildes montículos de tierra con una cruz de madera. Otras eran mausoleos más elaborados. Leí los nombres en las lápidas, apellidos que conocía, gente con la que había crecido, amigos de mis padres, compañeros de escuela. Era un directorio de mi pasado.
Mateo me guió a través del laberinto de tumbas hasta una sección más nueva. Y ahí estaba, una lápida de granito sencilla, pulida. El nombre grabado en ella era claro: Elena Sandoval de la Fuente, 1966-2011. Debajo, una frase: la que nos enseñó a amar la vida. Tenía 45 años cuando murió, demasiado joven. El mundo se me vino encima. Ver su nombre grabado en piedra, con una fecha de inicio y una fecha de fin, fue la confirmación final, la más brutal. Era real. Se había ido. Me arrodillé frente a la tumba. No había flores frescas, solo algunas de plástico descoloridas por el sol. Toqué la piedra fría, y entonces cumplí con la petición de su carta. Hablé, no con la boca, sino con el corazón. Le conté que no, que la vida no siempre había valido la pena, que me había perdido, que estaba cansado. Le pedí perdón, una y otra vez, por mi silencio, por mi cobardía. Le agradecí por su carta, por su perdón, por haberme dado el mapa para volver a casa. Lloré, pero esta vez no eran las lágrimas de autocompasión del día anterior. Eran lágrimas de duelo, de liberación, de una tristeza limpia y necesaria. Me quedé ahí un largo rato, arrodillado, mientras el sol subía y el calor se hacía más intenso. Mateo se había sentado a la sombra de un pirul a cierta distancia, dándome mi espacio, un guardián silencioso de mi catarsis. Cuando por fin me levanté, sentí un cambio profundo dentro de mí. El peso que había cargado por décadas, esa losa invisible de remordimiento, si no había desaparecido por completo, al menos se había aligerado considerablemente. Ya no era una carga que me aplastaba, sino un recuerdo que podía llevar conmigo. Me acerqué a Mateo. Gracias, le dije. Y la palabra se sintió pequeña, insuficiente para abarcar todo lo que había hecho por mí. Él solo asintió, con esa sonrisa serena y sabia. La promesa está cumplida, dijo. La de don Ramiro, la de Elena y la mía. Ahora te toca a ti cumplir la que te hagas a ti mismo a partir de hoy. Salimos del cementerio y empezamos a caminar de regreso hacia la loma, donde el Kenworth nos esperaba. Un gigante de acero listo para llevarme de vuelta al mundo, pero a un mundo que yo, ahora, vería con ojos completamente diferentes. El regreso a la loma donde había dejado el camión fue silencioso, pero era un silencio diferente al de la ida. Ya no era un silencio tenso, cargado de anticipación y miedo, sino uno reflexivo, casi sereno. El sol estaba en lo alto, el calor apretaba, y el pueblo a nuestras espaldas parecía dormitar la siesta. Cada paso que daba sobre esa tierra rojiza se sentía como una reafirmación. Había cerrado un círculo que dejé abierto por casi 40 años. La losa de granito con el nombre de Elena no era un final, me di cuenta. Era un punto de partida. La conversación en el cementerio, ese monólogo de mi alma, había sido el verdadero funeral de mi yo antiguo, del Javier que huía. Ahora, al caminar de vuelta hacia mi tráiler, sentía que caminaba hacia una nueva vida. Llegamos al Kenworth. Su tamaño imponente, que antes representaba mi prisión, ahora me parecía un símbolo de poder, de la capacidad de moverme, de ir a donde quisiera. Pero ahora, por primera vez, yo elegiría el destino. Ya no sería un esclavo de la ruta. Me acerqué a la puerta del conductor y me volví hacia Mateo, que se había detenido a unos pasos, con su sombrero de paja en la mano. La luz del mediodía acentuaba las arrugas de su rostro, que parecían el mapa de una vida larga y bien vivida. Sube, le dije. Te llevo de vuelta a la carretera o a donde vayas. Mateo sonrió, una sonrisa genuina y cálida. Negó con la cabeza. No, Javier. Mi camino termina aquí. Yo ya llegué a mi destino. ¿Cómo que tu destino? ¿Vives aquí cerca? Le pregunté, confundido. Mi promesa era encontrarte y entregarte la carta. Llevarte al lugar donde tenías que estar para poder escucharla. Ya está cumplido. Mi deuda está saldada. La tuya, la nueva, apenas comienza. Sus palabras tenían un aire de finalidad que me inquietó. Pero Mateo, no puedo dejarte aquí en medio de la nada. Déjame al menos darte algo por todo. Metí la mano en el bolsillo para sacar mi cartera. Un gesto automático, la forma en que yo estaba acostumbrado a resolver las cosas, a pagar por los servicios. Él levantó una mano para detenerme, sin ofenderse, pero con una firmeza absoluta. Hay cosas que el dinero no puede pagar, Javier. Y hay deudas que no se cobran. Lo que hiciste hoy, al dar la vuelta,
al enfrentar tu pasado. Esa es mi paga. Ver que el mensaje llegó a su destino, ese es mi pago. Se acercó y me puso una mano en el hombro. Su tacto era firme, real. Ahora te toca a ti. Tienes una hija, Mayra. La carta de Elena no solo era para ti, indirectamente también es para ella. Es la historia de sus raíces, la historia del hombre que es su padre. No dejes que ella también te espere 40 años. La mención de Mayra me golpeó con fuerza. Tenía razón. Mi viaje de redención no terminaba aquí, en San Miguel de las Tunas. Apenas comenzaba. Tenía que reconstruir ese puente. Tenía que darle a mi hija el pasado que yo le había negado. Tenía que presentarle al muchacho de 20 años que soñaba con un taller, al hombre que se equivocó, que huyó, y que finalmente había encontrado el camino de vuelta. Lo haré, le prometí, y esta vez la promesa no se sentía como una carga, sino como un propósito. Te lo prometo. Lo sé, dijo Mateo. Me dio una palmada en el hombro, se puso su sombrero, y sin más, se dio la vuelta, y empezó a caminar por un sendero estrecho que se perdía entre los mezquites, en dirección opuesta al pueblo. «Mateo, espera», le grité. «¿A dónde vas?» Él se detuvo, pero no se volvió. Solo levantó una mano a modo de despedida. «A descansar», dijo su voz, que pareció llegar con el viento. «He esperado mucho tiempo». Y siguió caminando, su figura haciéndose más y más pequeña, hasta que se confundió con las sombras y el polvo del camino, y simplemente desapareció. Me quedé ahí, de pie, junto a la puerta de mi camión, mirando el lugar por donde se había ido. No se desvaneció de forma mágica. Simplemente se fue, como un viejo campesino que conoce los atajos de su tierra. Pero en mi corazón sentí que había presenciado algo más grande que la vida misma. ¿Quién era Mateo? Un compadre de don Ramiro que había hecho del cumplimiento de una promesa la misión de su vida. ¿Un ángel guardián con sombrero de paja y botas polvorientas? ¿Una proyección de mi propia necesidad de redención? Quizás era una mezcla de todo eso. Y quizás, al final, no importaba. Lo que importaba era el mensaje que me había traído, la transformación que había obrado en mí. Subí a la cabina. El interior olía a polvo del pueblo, un olor a tierra, a raíces. La carta de Elena seguía en el asiento del copiloto, donde Mateo había estado sentado. La tomé y la guardé con cuidado en la guantera, junto a los papeles del camión. Era el documento más importante que ahora poseía. Arranqué el motor. El rugido familiar me devolvió al presente. Eché un último vistazo al valle de San Miguel de las Tunas, a la torre de la iglesia, a la colina del cementerio. Ya no era un lugar de fantasmas, sino un lugar de paz. Un ancla. Mi ancla. Maniobré el tráiler para dar la vuelta y enfilar de nuevo hacia la brecha que me llevaría a la civilización. Al hacerlo miré por el espejo retrovisor. Por un instante fugaz, en la loma donde había estado hablando con Mateo, me pareció ver no a un viejo, sino a dos figuras de pie, una al lado de la otra. Un hombre alto y de bigote espeso, y una mujer joven con un vestido claro. Don Ramiro y Elena. No me miraban a mí, miraban a Mateo, que caminaba a lo lejos, como si hubieran venido a recibirlo, a decirle que su trabajo estaba hecho. Parpadeé, y la visión se fue. Solo quedaba la loma vacía y el sol del mediodía. Conduje de vuelta por la terracería, esta vez con una seguridad y una calma que no tenía en la ida. Cuando llegué a la carretera 57, me detuve. Norte o sur. La elección ahora era diferente. El norte ya no era una huida. El sur ya no era una amenaza. Eran solo direcciones. Pero mi promesa a Mateo, a mí mismo, estaba clara. Giré hacia el norte, hacia la frontera, hacia mi vida. Pero ya no era la misma vida. Saqué mi teléfono celular. Busqué el número de mi hija. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no era de angustia, sino de anticipación nerviosa. Sonó 1, 2, 3 veces. «Dad», contestó la voz de Mayra, con un tono de sorpresa y quizás un poco de fastidio. «Escucha, Mayra». «Hija», empecé, mi voz un poco temblorosa, pero firme. «No te voy a poder ver para mi cumpleaños. Pero no es por el trabajo, es por otra cosa. Te tengo que contar una historia larga. Sobre tu abuelo Anselmo, sobre tu abuela Elvira, sobre un pueblo llamado San Miguel de las Tunas, y sobre una mujer llamada Elena». Hubo un silencio al otro lado de la línea.
Pude imaginar su ceño fruncido, su confusión. ¿De qué hablas, papá? Hablo de nosotros, mija. Hablo de quién soy yo, y por lo tanto, de quién eres tú. Voy para allá. No para mi cumpleaños. Voy para verte, para hablar, para empezar de nuevo. ¿Estarás ahí? El silencio se prolongó un segundo más, y luego, su voz, por primera vez en mucho tiempo, perdió ese filo de distancia. Sonó más joven, más vulnerable. Sí, Dad, estaré aquí. Te espero. Colgué el teléfono. Una lágrima solitaria se me escapó y rodó por mi mejilla, pero esta vez era una lágrima de alegría. Puse el camión en marcha y aceleré, incorporándome al flujo del tráfico. El sol brillaba. El cielo estaba de un azul intenso. El camino por delante era largo, pero ya no me sentía solo. Tenía a Mateo, a Elena, a mis padres y al muchacho de 20 años que fui, todos viajando conmigo, no como fantasmas, sino como copilotos. Conducía hacia el amanecer de mi propia vida, con una carga de aguacates que probablemente ya no valía nada, pero con un alma que, por primera vez, se sentía invaluable. Y mientras el asfalto se deslizaba bajo mis ruedas, no pude evitar sonreír. El viaje apenas comenzaba. Raza, gracias por acompañarme en este viaje. Historias como esta nos recuerdan que nunca es tarde para dar la vuelta y encontrar el camino a casa, sobre todo a la casa que llevamos dentro. Me encantaría saber desde dónde nos están escuchando. Dejen su ciudad, su estado o su país en los comentarios. Queremos mandarles un saludo y un abrazo fuerte en nuestros próximos relatos. Y si esta historia les movió algo por dentro, no se olviden de dejarle un like al video, que eso nos ayuda un montón a seguir compartiendo. Fierro parientes y hasta la próxima.